Ejercicio número 1. Una escalera AB de longitud 6,5 metros se apoya sobre la pared mostrada en la figura. Si el coeficiente de fricción estática μs es el mismo en ambas superficies de contacto, determine el valor mínimo de μs para que la escalera se mantenga en equilibrio. Este es un problema de equilibrio estático, por lo tanto tenemos que aplicar las condiciones de equilibrio estático, que son dos. Una, que es la de la rotación, la sumatoria de los torques tiene que ser igual a cero, y la otra de la sumatoria de fuerzas en X y en Y, llamada condición de equilibrio de traslación. Para eso hay que hacer el diagrama de cuerpo libre correspondiente al problema que estamos estudiando, en este caso la escalera, que está apoyado en el piso, en el punto A y en el punto C. En ambos lugares, tanto en A como B, hay fuerza de rozamiento. La primera fuerza que está actuando, por supuesto, la escalera, vamos a considerar que es una escalera uniforme, y la primera fuerza que está actuando es el peso, por lo tanto estará ubicado en el punto medio. Es decir, a una distancia de 6.5 entre 2 daría 3,25 metros con respecto al punto A. Otra fuerza que está actuando es la normal en el punto de contacto de la escalera con el plano inclinado. Como el peso de la escalera hace que el punto A se deslice hacia abajo, la fuerza de rozamiento en el punto A está dirigido hacia arriba, paralela al plano inclinado. En el punto C, la fuerza de interacción, la normal, es perpendicular a la escalera, y la fuerza de rozamiento en ese punto es hacia arriba, dado que la escalera tiende a deslizarse hacia abajo, y la fuerza de rozamiento debe contrarrestar ese movimiento como tal. Ahí vemos que son 4 o 5 fuerzas que están actuando sobre la escalera para poder aplicar la condición de equilibrio traslacional y la rotacional. Tenemos que identificar también los ángulos que forman esos vectores con respecto a la horizontal. Para eso vemos que el plano inclinado tiene un ángulo de 15 grados, así que la fuerza de rozamiento en el punto A tiene un ángulo de 15 grados con horizontal. La escalera no conocemos el ángulo que forma con el plano inclinado, pero ahí se observa un triángulo equilátero, el cual nos puede determinar el ángulo S θ, y también, por supuesto, necesitamos saber la distancia que hay entre A y C, que corresponde al brazo de palanca para la normal en el punto C. De acuerdo al triángulo que se nota ahí, el triángulo rectángulo, aquí podemos aplicar por Pitágoras la longitud o la distancia perpendicular que hay entre A y C. Si aplicamos Pitágoras, tenemos los catetos adyacentes y el opuesto, me daría que la longitud del lado AC es 4.875 metros. Y el ángulo correspondiente que forma la escalera con horizontal sería de 67.38 grados. De esa forma, el ángulo también que forma la escalera con la parte de arriba es también de 67.38, porque forma un ángulo alterno e interno, por lo tanto son congruentes. Como la escalera es perpendicular a la normal, entonces la normal formaría un ángulo con una vertical también de 67.38 grados. Y así hemos determinado los ángulos que forman la normal, la fuerza de rozamiento en C, y también la fuerza de rozamiento en A. La escalera, el plano inclinado forma un ángulo de 15 grados con horizontal, la normal también debe formar un ángulo de 15 grados con vertical. Ya tenemos los diagramas de cuerpo libre correspondientes a la fuerza que están actuando en la escalera, los mismos los ángulos. Ahora procedemos a aplicar la condición de equilibrio traslacional, teniendo en cuenta que los torques correspondientes en el sentido antihorario saliendo son positivos. La estrategia siempre es medir el torque en el punto donde más incógnitas hay. En A y en el punto C hay también dos incógnitas, o sea, podemos hacerlo tanto en A como en C. Voy a preferir calcular el torque correspondiente en el punto A. Recuerde que
el antihorario, el torque saliendo va a ser positivo. Ahora, el torque correspondiente al punto C es antihorario, va saliendo, y la normal, el brazo de palanca correspondiente a la normal es la distancia que hay entre A y C, y se considera que ese torque es positivo. El peso de la escalera produce un torque que es horario, o sea, va entrando al plano de la pantalla. El torque producido por el peso sería su fuerza multiplicado por su brazo de palanca, y el brazo de palanca es la distancia perpendicular que hay desde la línea de acción del peso al punto donde estoy calculando el torque. Como está en equilibrio, esta suma de los torques tiene que ser igual a cero. Así que podemos simplificar esto y vemos que tenemos una ecuación con dos incógnitas, que es el peso de la escalera y la normal que está actuando en el. Las otras ecuación la podemos hacer teniendo en cuenta las fuerzas que están actuando sobre la escalera. En el punto A hay 2, el peso de la escalera, y en el punto de contacto en C hay 2 fuerzas con sus respectivos ángulos. Si aplicamos la condición de equilibrio translacional, podemos establecer las otras ecuaciones que me permiten resolver la ecuación número 1, teniendo en cuenta la sumatoria de fuerza en X igual a 0 y la sumatoria de fuerza en Y. Todos estos diagramas de cuerpo libre los podemos reunir en un solo, teniendo en cuenta que también está el peso de la escalera, y determinamos las componentes de las fuerzas en X y en Y. Esta es la ecuación número 1 correspondiente a la primera condición de equilibrio rotacional, y ahora vamos a utilizar la condición de equilibrio translacional. Es decir, hallamos las componentes en X y en Y y la igualamos a 0. Ahí es muy fácil determinar la componente de la fuerza de fricción en A es con coseno, porque es adyacente al ángulo de 15 grados. La componente de la fuerza en F es con coseno, porque coseno de 67 grados. La razón porque es adyacente al ángulo. La normal en A es seno porque es opuesto, y la normal en C, la componente en X, con el seno de 67.38 grados porque es opuesto a ese ángulo. Los signos, recuerde que a la derecha va a ser positivo y a la izquierda negativo. En forma análoga hacemos las componentes de cada uno de los vectores a lo largo del eje de las Y, considerando positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Aquí tenemos dos ecuaciones, pero hay que tener en cuenta que la fuerza de rozamiento en A tiene que ver con el coeficiente de rozamiento y la normal, y la fuerza de rozamiento en C, por definición, es la fuerza de rozamiento estática multiplicado por la normal en C. Este par de ecuaciones lo reemplazamos en la ecuación 2 y en la ecuación 3. Ese par de ecuaciones la podemos reemplazar. La fuerza de rozamiento en A la reemplazamos en ecuación número 2, la fuerza de rozamiento también, y en ecuación 3 también la vamos a reemplazar. Esto, y después agrupamos términos semejantes, es decir, las que tengan normal en A la agrupamos y la normal en C también. Lo mismo, la ecuación número 3 se reduce a esta última ecuación. Aquí tenemos, fíjense, dos ecuaciones con dos incógnitas. Una estrategia, por ejemplo, sería dividir ambos miembros de estas dos últimas ecuaciones, tanto el miembro izquierdo como el miembro derecho. Ahora multiplicamos en cruz y destruimos los paréntesis. Al destruir los paréntesis, simplificarlo y agrupar los términos semejantes, nos queda una ecuación cuadrática cuya incógnita es el coeficiente de rozamiento estático. Aquí nos dan dos valores, y el coeficiente de rozamiento estático cogemos porque siempre está comprendido entre 0 y 1, y la respuesta sería 0,539. Es el coeficiente de rozamiento estático que hay entre los puntos de contacto entre A y C para la escalera. El problema también podíamos haberlo resuelto teniendo en cuenta las sumatorias de fuerzas en X y en Y, eligiendo los sistemas de coordenadas para la fuerza de rozamiento paralela al plano inclinado, y la fuerza de rozamientos, las direcciones de los planos inclinados, los sistemas de coordenadas cartesianas lo dibujamos de esa manera como aparece en la pantalla, teniendo en cuenta que los vectores no serán alterados su dirección, y al describir las componentes de las fuerzas en X y Y correspondientes a esos sistemas de coordenadas,
nos da la ecuación número 2 y la ecuación número 3. La ecuación número 1 resultó de la sumatoria de los torques. Ahí tenemos también tres ecuaciones y al resolverla nos da que el coeficiente de rozamiento es igualito a lo que encontramos anteriormente. La diferencia entre esta diapositiva que estoy mostrando ahora y la anterior es que cambiamos el sistema de coordenadas, lo orientamos de la forma esta, orientados de esta manera. Con eso concluimos la respuesta del coeficiente de rozamiento pedido.